Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy el documentalista. Y el día de hoy tenemos nuevamente a una persona muy especial en este canal. Nuestra invitada del día de hoy es una medium con nosotros, Valentina Frumar. ¿Cómo estás, Valentina? Muy bien, David, emocionada, en verdad muy feliz de poder estar en este espacio contigo, que algo, sinceramente, no me lo iba a imaginar años atrás cuando empecé a seguir tu canal. Así que muy feliz, contenta y entusiasmada. Gracias, gracias. Oye, yo estoy seguro de que toda la gente normalmente se imagina cuando dices una medium, pues te imaginas a una mujer de nariz alargada con una verruga por aquí o por acá, una persona ya adulta, de años avanzada y todo esto, ¿no? Pero lo cierto es de que te vemos a ti y no, ¿eh? O sea, eres bien parecida, eres muy joven y resulta un poco extraño poner a la par tu imagen, tu aspecto tal como lo estamos viendo y el estereotipo de una medium. ¿Qué opinas de eso? Yo creo de que eso tiene mucho que ver con lo que Hollywood, a través de sus películas, nos han impuesto a cada uno de cómo debe ser una persona que es medium o es tarotista o, digámoslo así, es bruja. Como que nos dan un estereotipo, una halagada si le dicen, oye, no, no pareces bruja. Oye, Gracias. oye, pero ¿te han dicho bruja? Sobre todo mi madre, mi Tu mamá mamá, ok. siempre me dice bruja. Desde muy chica, ella yo creo que se ha llevado sobre todo la mayor carga de muchas cosas que he vivido desde muy joven. Entonces, hoy en día mi mamá me dice bruja, mis amigos, mis cercanos, o de repente con quienes tengo algunos acercamientos de este tipo más holísticos, llamémoslo, me terminan diciendo bruja. Oye, pero seguramente es como de cariño, ¿no? Sí, sí, siempre es de cariño, nunca he recibido, o sea, nunca me han dicho bruja como de forma despectiva, al contrario, me lo dicen, tengo un amigo muy querido que me dice, ¿cómo estás, brujita linda? Siempre es con cariño, nunca me lo han dicho de una forma que yo diga como, oye. Ok, ok, no, entonces está bien. No, y además eres una persona muy agradable. Entonces, seguro que cualquier persona va a decir, oye, me cae muy bien, le agarré cariño pronto, etcétera. Quería empezar a preguntar algo que todos tenemos en mente cuando hablamos acerca de la mediumnidad. En este canal ya hemos sacado un video acerca de la mediumnidad. Tú fuiste colaboradora en ese video, tú me compartiste cierta información para hacer el video. Yo diría que toda la información. Pero, ¿sabes? Fue genial porque esa información viene de la mano de una persona como tú, que eres medium. Entonces es importante tener ese punto de vista, no el punto de vista del investigador o del documentalista, sino el punto de vista directo de una medium, o sea, tú. Entonces, te quiero preguntar, mucha gente siente o tiene la intuición de tener poderes o de que quizá pudiera desarrollar estos poderes. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo fue que desarrollaste tus poderes de mediumnidad? Perfecto. Mira, primero quiero recalcar de que lo que yo hable, lo que yo les puedo compartir es acerca de mi experiencia desde muy niña, cómo yo lo he vivido, porque de repente pueden haber personas que tengan experiencias también, pero de otra forma. Ahora, referente a lo que me preguntas en concreto, desde muy niña yo siempre tuve algún tipo de intuición, algún tipo de, veo cosas, mamá veo cosas, cosas que de repente me asustaban, que yo no entendía. Me pasó desde muy niña. De hecho, tuve como, no sé si la fortuna Ok, o no sé, ok, sí, sí. de conocer de cierta forma quién fue mi tatarabuela.
a través de una experiencia en donde no sé por qué estamos en la casa de mis abuelos, fui a la pieza que daba para el patio de adelante y yo veo una mujer que al momento de describirla, mi bisabuela, que estaba viva en ese entonces, me dijo, ella era mi abuela, la vi y todo. Entonces, esto es algo de muy niña. Ahora, cuando yo fui creciendo, a través de los años, me ocurrieron cosas que la verdad me daba miedo, pero porque yo no las entendía. No entendía por qué yo veía personas, no entendía por qué de repente yo tenía información que en el fondo una niña no debería tener. Y así fue como llegué a conocer a una médium acá chilena, quien también hacía todo el tema de cursos de introducción a la mediumnidad para entender un poco y todo. Entonces ya al momento de poder tomar esta introducción, entendí muchas cosas. Entendí también el por qué yo sabía información, el cómo la sabía, el cómo ingresaba de cierta forma a mi cabeza, o por qué yo veía o cómo veía a las personas. Yo soy de la idea, y yo creo que todos los que somos medium somos de la idea de que todos podemos serlo. Tú, David, la gente que está en su casa, todos podemos desarrollar esta habilidad. Algunos vienen ya como por defecto, con el chip incrustado, pero es por un tema de sensibilidad, pero en el fondo todos podemos ir desarrollando esto, tratando de poner la atención a las cosas que de repente uno dice, oye, pero ¿por qué siento esto? Ok, pongamos la atención, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué estoy sintiendo con respecto a esto? Entonces es algo que yo personalmente lo fui desarrollando de niña, pero sin quererlo, sin yo decir, ya, sí, ahora quiero hablar con gente que ya no está. ¿Se entiende? Entonces fue algo que fui desarrollando y que luego cuando tuve la oportunidad de aprenderlo de una forma más académica, tomé la oportunidad y ahí fue que más que nada lo entendí un poco más. Y es que fíjate que mucha gente que tiene este chip de fábrica ya incrustado, el chip de la mediunidad, por lo general son personas que cuando ven que tienen esta habilidad, o no cuando ven, más bien cuando esta habilidad les ocurre y no saben de qué va esto, se asustan y terminan por, digamos, enterrar su habilidad. No la desarrollan porque decirle, llegar con tu mamá y decirle, oye, dice mi bisabuela o mi tatarabuela que necesita que hagas esto o esto otro, o que cuando tú eras niña esto y esto otro. Entonces la gente se asusta y mucha gente, muchos mediúmnicos, ven en esto una oportunidad para que los demás nos burlemos de ellos, para que los juzguemos de una manera negativa, para que nos comencemos a decirles cosas como bruja, o simplemente como tenerle miedo o querer distanciarte de esas personas porque pues, hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, hay muchas personas que entierran sus habilidades y no las desarrollan. Tú, tú no. Tú fuiste valiente y comenzaste a desarrollar todo esto desde que eras niña, pero seguro que tuviste algunos episodios, algunas circunstancias o situaciones en las que quizá tu madre o alguien de tu familia, un amigo, una amiga, se llevaron una sorpresa cuando una niña, cuando Valentina Frumar pequeña, les dijo por ahí algo. ¿Tienes alguna vivencia que recuerdes que nos quieras contar? Uy, tengo de cuando era más chica, uno se cree guagua, pero cuando era chica me acuerdo mucho que una de las personas que yo identificaba era la mamá de una prima de mi mamá, o sea, que, si no me equivoco es tía de mi mamá, pero Ok, tía como sí, sí, sí. lejana, Sí, 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 sí. esas tías lejanas que hay. Y ella falleció y yo siempre tenía recuerdos muy puntuales de ella cuando era muy chica, juntas, cosas así. Pero claro, de repente pasó un tiempo, esta señora falleció y yo siempre me acuerdo que
De hecho, estaba en esta pieza porque esta era la pieza de mi hermano. Yo estaba en la pieza de al lado. Ok, Volví acá ok. y en esta pieza era que yo me acuerdo que tuve muchas, como llamémosle, apariciones de esta tía. Y como que decía cosas que eran muy relevantes. Mira, te mentiría si yo te digo, no, ella me dijo exactamente esto, porque la verdad era muy chica, era muy joven. Y me acuerdo que mi mamá va, yo le cuento todo esto, porque igual a mí me daba miedo, o sea, para mí no era como una sensación grata, pero mi mamá va y habla con la hija de esta señora y le empieza a dar información, cosas que yo le dije, mamá, pasa esto, esto y esto, hay tal cosa aquí, ta, 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 pero ella no creyó. Dijo, no, es que eso no puede ser. Y se cerró y nunca más se tocó el tema. Pero era como información muy precisa de ciertas circunstancias y situaciones que se vivieron en la casa de esta señora y que, claro, mi mamá va, lo habla con la hija de la señora que falleció y le dice, oye, y ella, no, 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 esto es mentira, no pasa, y como que se cerró. Después, obviamente, tenemos todavía buena relación con esta prima, pero no se habla del tema. Y eso fue lo que me ocurrió cuando yo era muy joven. Yo te diría cuando habré tenido unos 10 u 11 años, no más que eso. Yo ahora tengo 26. Entonces, es un buen rato hacia atrás. Claro. De esa Oye, experiencia me acuerdo mucho. oye, y por ejemplo, ¿cuál fue tu primera experiencia? O más bien la que recuerdas, ¿no? Porque seguro que si ya traías el chip, a lo mejor ya hasta hablabas con ángeles cuando eras bebé, no sé, pero, pero ¿cuál es la que recuerdas? Yo de lo primero que me acuerdo que de hecho es como que uno tiene como estos flash cuando uno dice, oh, yo cuando era muy bebé tuve esto. Fue acá en mi casa, yo habré tenido como unos 3 o 4 años, pero yo siempre jugaba con una niña, que de hecho me acuerdo el nombre, que siempre yo la sentía como que se identificaba como Andrea, ese era el nombre de ella. Y yo jugaba con ella. ¿Pero tú sabías que era una amiga imaginaria o sabías que era un fantasma o algo así? La verdad para mí era una amiga, para mí era mi amiga. Y yo le hablaba de esta amiga a mi mamá. Yo me acuerdo que le hablaba, como te explico, era muy chica, pero claro, o sea, ya la amiga imaginaria, esa era como la lógica que usaban, la amiga imaginaria. Claro, después yo empiezo a hacer como a rebobinar un poco todo, pero yo jugaba con ella y me acuerdo que de repente incluso como que le decía como que se sentara en la cama o de repente sentía como que estaba triste, pero eso fue como, habrá sido un par de años que estuve muy presente con esta niña, muy presente en mi vida. ¿Qué hacían cuando ¿Qué jugabas con hacíamos? ella? ¿Qué hacían? Para mí me encantaba jugar con Legos, con estas cositas que se arman, hacer como castillos, cosas así, y yo jugaba a eso, para mí era eso, o sea, yo jugaba a la par con alguien, y claro, de repente se juntaba mi hermano, cosas así, pero yo cuando jugaba sola como que sentía que jugaba con ella. Era como, ya yo sé que estás acá, o iba y jugaba con las tacitas, nunca fui mucho de las muñecas, pero era mucho de las tacitas o de construir cosas con Lego. Y para mí era eso, o sea, era sentarme en el suelo de mi pieza o en el living de mi casa, sacar mis juguetes y jugar. Era como, oye, ya, ven, a jugar. ¿Y de pronto un día desapareció? Sí, que yo me acuerdo fue un día en especial que fue, creo que para un almuerzo, que yo se lo comenté a mi tía. Yo le comenté a mi tía y de cierta forma como que yo creo, aunque ella sí que es cerrada, pero mi tía yo creo que de cierta forma también tiene un poquito activada esta parte intuitiva, o al menos la tenía hace años atrás. Y cuando yo le comento a ella, como que ella la identifica y después no sé por qué, como que se me olvidó la existencia de esta amiga en el fondo. No, no tuve más interacción con ella. Me acuerdo que le comenté a mi tía y ahí, ¡pum! Como que se me olvidó, pero es muy raro, es muy raro de explicar, porque literalmente como que se me olvidó, como que si la sentía, la tenía al lado, interactuaba con ella, pero de un momento a otro fue como, y me acordé a los años después y empecé a hacer como toda una introspección, donde dije, oye,
esta niña no era Claro, tan imaginaria. claro. Oye, ¿has ayudado a muchas personas? No sé si a muchas, Ok. pero a mí me pasa algo que cuando uno se va y se forma como medium, o sea, a través de una escuela o cosas así, lo primero que a uno les dicen es que ojalá siempre el consultante venga hacia el medium y coordinen una visita o una reunión para poder hacer esto. Yo tengo un término que digo, yo me pego el show, Ok, sí. porque voy y empiezo a recibir información y yo la digo. ¿Por qué puede ser contraproducente? Porque tú no sabes si el consultante o la persona que tienes al frente está preparada para recibir una información de un familiar que ya falleció. Entonces, en vez de algo positivo, puede ser algo muy negativo para ellos. Sin embargo, hasta ahora, por lo menos, he tenido buenas experiencias. Una que recuerdo con mucho cariño y que para mí fue muy chistoso y fue como, esto no tiene sentido por ningún lado. Fue con una familia que falleció su hijo muy joven, él falleció muy joven, falleció ahogado cuando se fue de vacaciones. Y tuve la oportunidad de ir a la casa de estas personas, los conocí, pero desde el minuto que yo supe que iba a ir a la casa de ellos, yo empecé a recibir información. Y siempre me acuerdo de una polera blanca. Y yo veía la polera en mi cabeza, yo veía la polera y decía, pero ¿por qué una polera blanca? No sabía Oye, de oye, dónde venía. perdón que te ¿Sí? interrumpa, pero ¿nos puedes explicar? Bueno, yo ya sé que es una polera blanca, pero para la gente que para, nos va a ver, nos está viendo gente en España, nos está viendo gente en Estados Unidos, nos está viendo gente en Canadá, nos está viendo gente en México, y bueno, explícanos qué es una polera. Perdón, los chilenos tenemos muchas palabras propias que... Una polera es esto, remera o ¿cómo más se puede llamar? Remera, Playera, normalmente playera. Ajá, Eso, ya. una playera. Perdón. Ok, entonces tú ya ibas hacia allá, pero de pronto empieza a llegarte información, esta información, no sé, a lo mejor información astral, información espiritual, no sé cómo llamarle, pero comienza a llegarte y siempre era una playera blanca, playera blanca, playera blanca. Y entonces, ¿qué más? ¿Qué más decía esa información? En ese minuto yo me acuerdo, por ejemplo, yo me enteré un miércoles en la noche que iba a ir a la casa de estas personas. Y desde que yo me entero empieza la playera blanca, la playera blanca. Y yo decía, ¿por qué una playera blanca? Y lo que sentía mucho era como ansiedad, así como de estar impaciente. Así como que algo necesito que llegue y estaba como, yo decía, pero ¿qué estoy esperando? O sea, no tengo nada importante que hacer como para estar tan ansiosa. Llega el día, que fuimos un día sábado a la casa de estas personas, y vamos llegando, pero lo primero, listo, una presencia, pero muy marcada en esa casa, que yo me daba pena un poco, porque yo decía, o sea, pena como lata, vergüenza, Ok. porque yo decía, vengo conociendo recién a estas personas y estoy recibiendo información de quien yo sé que es hijo de ellos. A ver, espérame tantito. ¿Puedes decirnos por qué tú estabas ahí? O sea, ¿por qué fuiste? Porque no conocías a estas personas, pero por algo fuiste. ¿Cuál fue el motivo? Sí, súper preciso fui porque estas personas, o sea, el chico que falleció, perdón, era muy amigo de mi exnovio, o pololo, acá le decimos pololo. Ok, ok, ok. Entonces, el chico fallecido era amigo de mi exnovio y mi exnovio con quienes formaban su banda nunca se desligaron de ellos, o sea, yo creo que hasta el día de hoy hablan mucho con ellos, se juntan con los papás de este chico y todo. Por eso yo llegué allá, porque me dijo, vamos a ir para allá para que conozcas a los papás de este chico, que Pero no era tu voy a dar novio en ese nombre. entonces, ¿no? Era tu Sí, novio. Ahí no era tu sí, ex. Ahorita ya es tu ex. ahora es el ex. Ok, pero en aquel entonces estaban juntos. Ok, ya todo Era, cuadra. claro, ahí Entonces sí, llegas, sientes todo eso y comienzas a sentir un poco de pena porque tú no conoces a estas personas. Y entonces, claro. Es que imagínate que tú vas conociendo recién unas personas
Y como llegar y decir, hola, ¿sabes qué? Tengo esta información, ¿qué pasa con esto, esto, esto? Y yo así como, me da una vergüenza, porque yo decía, no, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, pero seguía y mandaba y mandaba. Y como que sentía que este chico estaba siempre muy detrás de su mamá en una posición, en una pose específica. Y yo miraba a la señora así como, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, pero era muy insistente, como que me provocaba esta cosa de sensación como como que estoy incómoda, pero porque estoy incómoda, estoy inquieta, necesito decir o necesito hacer algo. Al final de todo, en una Era oportunidad, era el chip haciendo su trabajo era el chip con el 5G activado, pero en su máximo esplendor. Sí, 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 sí. Ok. Bueno, a ver, sigue, sigue. Cuento corto, voy al baño y tengo que pasar por la cocina y estaba el papá del chico. Entonces voy y ya fue tanto el tirón, como el zamarreo, el decir, por favor, di lo que sabes que estoy diciendo, necesito que se lo digas a mi familia. Entonces yo voy y le digo, tío, así le decimos de respeto acá en Chile a los mayores, tío, tía. Ok, ok. Eh, tío, ¿le hace sentido el tema de una playera blanca con respecto a su hijo? Perdón, disculpe. Oye, Siempre con mucho miedo. pero, o sea, sin decirlo, pero sabías tú el nombre, ¿no? De la persona. O sea, Sí, omítelo el nombre, pero sabías el nombre. sí, sí. Sí, yo lo sabía porque había escuchado historias de él de antes de que falleciera. Y entonces le Entonces, sí, dices, ¿no? A su padre que estaba como, tú ibas al baño y de pronto te encuentras al padre sí, de esta persona justo ahí. y le dices, ¿sabe qué? Dígame si le suena para usted algo o representa algo, una playera blanca. ¿Y qué te dijo? O sea, no se sacó de onda, no le pareció extraño aquello. Mira, al principio lo que ocurrió fue de que yo antes de preguntarle directamente, porque como te digo, yo estaba como muy presionada en el sentido de que no quería causar una incomodidad en la familia. Entonces, antes de yo decirle lo de la playera blanca al papá, le dije, mire, ¿sabe qué? Yo trabajo con dos amigas que son medium, nos conocimos en el curso de introducción a la mediumnidad, entonces por si quieren tener una sesión, yo mientras le decía toda esa maraña de cosas, como que sentía que este chico del otro lado decía, ya, pues no seáis tonta, no seáis pa, y como que, pa, y ahí le dije, ya no sabe qué, necesito preguntarle directamente, ¿qué tiene que ver una playera blanca con su hijo? Y ahí como que me miró y me dijo, no me hace mucho sentido, la verdad. Al principio me dijo, no, quizás la polera o la playera del que ocupan para el colegio, algo. Y fue a buscar a la mamá del chico. Y yo así, no, por favor, qué vergüenza. Yo me Ok, ok. trágame tierra y voy y hablo con la mamá. Tía, ¿qué tiene que ver el tema de la playera? Me dice, mira, ven para acá. Y me lleva a un pasillo en donde hay muchas fotos, un cuadro grande con muchas fotos tipo collage. Ajá. Y me dice, esa es la polera. Y era exactamente la misma polera o playera blanca que yo estaba viendo y que me hizo ruido 3 días antes de estar. Y yo le dije, bueno, ya que agarramos vuelito, ya que empezamos, ¿le hace sentido tal cosa, tal situación, esta experiencia? Y ella, sí, 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 sí. Y me llamó mucho la atención porque muchos dicen, no, es que a la gente fallecida hay que dejar que se vaya y no hay que guardar sus cosas. Ellos tienen el dormitorio del chico todavía en su casa montado, está ahí. Y lo más curioso es que cuando yo entré ahí, fue como, por favor, no muevan nada de esta pieza, de este dormitorio. No muevan nada porque era como, es que yo sigo acá, yo sigo con mi familia, a mí no me van a mover de aquí. Yo estoy aquí, no toquen mis cosas. Ok, Eso es, ok.
y yo como, a ver, y no se supone que vienen con el mensaje de no sufran más, no lloren más, déjenme ir. No, es todo lo contrario. Él, hola, aquí me quedo, aquí me planto y aquí estoy. Fue una situación que, claro, a los padres los emocionó mucho, a la hermana también. Pero después, claro, yo cuando terminamos, cerramos, yo, perdón. Me dijeron, no, de verdad, gracias, porque la única vez que habíamos tenido un contacto con él fue hace muchos años atrás, cuando él ya había fallecido, y siempre lo hemos sentido acá, pero nunca hemos tenido la oportunidad de poder tener un contacto más allá con él, porque nunca se habían topado con un medium o con alguien que hiciera canalizaciones, salvo años atrás, que mucho tiempo. Entonces fue una experiencia que hasta el día de hoy guardo mucho. De hecho, de esa oportunidad ellos a cada tracito sale como una, ahí tapando el nombre, pero sale la inscripción. Estas cositas las dieron en el funeral de él. Las guardo y las atesoro con mucho cariño, porque fue un momento en el cual yo dije, ok, estoy haciendo lo que siempre quise, que es brindar un servicio a las personas, que Claro. poder entregar algo que quizás No, no todos saben entregar. y por ejemplo, eso que hiciste tú, seguramente una madre como la señora esta, lo agradece bastante porque pues se trata de un ser querido y siempre queremos saber cómo están, si están bien, si están mal, si tienen algún problema, si no sé, muchas cosas. Entonces, de cierta forma, quizá en esta ocasión le dio tranquilidad a la familia, ¿no? Sin Sí. embargo, esta idea de la tranquilidad me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Has comunicado o has tenido una situación negativa en donde hayas tenido que transmitir una mala noticia y de pronto aquel show que te montas, que te pones tú, se vino abajo y de pronto alguien se enojó contigo, no sé, algo malo que haya salido con una canalización? Sí, sí, pero esto ya es como a nivel, me ocurrió una experiencia, la verdad, bastante incómoda por la lectura de registros akáshicos de una niña. Tocamos un tema más o menos distinto, o sea, de mediunidad, registros akáshicos, pero sin embargo, yo en mediunidad por lo menos no he tenido, es que eso es lo que agradezco, no he tenido una mala experiencia, no he tenido así algo como que yo diga, no, la verdad me arrepiento de haber dicho esto o esto otro, pero sí en los registros akáshicos, que fue a una niña que le costó mucho embarazarse, tenía como 2 meses cuando se embarazó, o sea, cuando me contactó, perdón, cuando tuvimos la sesión, y algo muy fuerte que a mí, a ver, me llega mucho el tema, sobre todo con los niños, de que ella no iba a poder terminar su embarazo. Yo le dije, Ok. O sea, tú ya sabías de entrada si una persona está embarazada, tú lo puedes saber. Digamos, si por ejemplo, pues checas algunas cosas, ¿no? O sea, checando, no a simple vista, pero a lo mejor haces un chequeo ves registros akáshicos y tú puedes saber que está embarazada, pero al mismo tiempo puedes saber que va a perder al bebé. es que en esa oportunidad me pasó. No es como que yo, si me viene una embarazada, voy a decir, ya, vamos a averiguar al tiro. Pero en esa oportunidad sí me pasó porque me dijo, ay, ¿cómo voy a pasar mi embarazo y todo? Ok. Y, Ya, pero, ya estoy viendo por dónde va. Pero sigue, por favor. pero en esa oportunidad fue como, es que es muy raro porque los registros akáshicos uno no puede llegar y dar toda la información a veces que uno recibe. Hay que ser muy cuidadoso porque los guardianes de nuestros registros, todos tenemos un guardián o dos, yo siempre me imagino dos guardianes, como con esto, como que son estos dioses egipcios como Osiris, Ok, siempre me los imagino así. ok. Entonces ellos van y dicen, toma, esta información sí se la puedes dar. O de repente el consultante dice, mira, quiero averiguar sobre esto, y te dicen, no, eso no lo puedes saber porque es información que no está preparado o no necesita saber en su vida ahora. Ok. Entonces uno lo respeta. Pero en esa oportunidad me llegó muy así, muy de inmediato, y yo estuve mucho rato como haciendo la pregunta una y otra vez, y yo así como, pero es que no le puedo decir esto, es que no le puedo, es que cómo le voy a decir yo a una niña que le costó tanto embarazarse que va a perder su bebé. Y es como ya, y dije, mira, en esta vida lo más probable es que tú tengas que pasar por ciertos duelos fuertes para poder completar tu misión de vida. Me di tantas vueltas y fue y me dijo,
¿Me estáis diciendo que lo voy a perder? Así. Y yo como, pucha, es que no sé por qué me está llegando esta información, y como que más o menos se enojó conmigo, como que se molestó. A pesar de que se haya enojado, yo estuve muy pendiente de ella, siempre preguntándole cómo estás, igual estoy preocupada, pero no quiero que te afecte el tema. Oye, y yo siempre le decía, mira, si yo me puedo equivocar, quizás hay información tonta que se me viene en la cabeza, como tratar de sacarla de ahí, porque yo no entiendo por qué se autorizó a dar esa información. Pero claro, o sea, cuando ella tiene el tema de la pérdida, averiguaron que el bebé no lo habían visto por eco, pero que venía con problemas y que lo más probable es que el bebé tampoco fuera muy viable el día de mañana. Y me dijo como, mira, esto iba a pasar igual, si no era antes de nacer, podía ser después de nacer. Y me dijo, de cierta forma, traté de no creerte, pero por otro lado, me intenté preparar para esta situación. Y fue como, ya, no me odia tanto. Ok, no, es que es difícil, es que seguramente es difícil. Imagínate llegar y decir algo que nadie más puede decirte y luego que suceda. Te pueden incluso llegar a culpar de cierta forma. Sí. Entonces hay que tener cuidado con eso. Sí, Oye, uno tiene que filtrar. oye, Valentina, ¿tú puedes contactar con cualquier muerto? Con cualquier muerto, o sea, uno cuando contacta con alguien regularmente es con una persona cercana al consultante. ¿A qué voy con esto? Si yo, por ejemplo, quiero contactar con Michael Jackson, Ok, va a estar bien difícil. ok. Tendría que ser algo muy, no sé, la verdad, no sé si existen mediums que han contactado con Michael Jackson o con, no sé, con personas así. Uno puede recibir cierta información, quizás no directamente como se hace en una sesión de mediunidad. Por ejemplo, si yo estoy contigo y tú, mira, ¿sabes qué? Quiero contactar con alguien. Ya, van a venir quienes quieran también darte un mensaje a ti. Pero Pero no si tiene... Michael Jackson Ok. no tiene nada para decirme, es como, ¿qué te voy a decir? Así, jiji. Ok. Entonces, no se puede siempre. O sea, tiene al menos tú, tienes un cierto alcance que parece ser que la facilidad que se te da a ti es con las personas allegadas al consultante, ¿no? Pero seguro que alguna vez has intentado algo loco, ¿no? Ay, con Amy Winehouse siempre dije, oh, me encantaría contactar con ella. ¿Y no lo has hecho? ¿No has intentado algo así tú? No sé, a lo mejor tú sola, sin perjudicar a nadie o no sé. Mira, yo cuando quiero tratar de ver a gente o cosas que de repente no estoy directamente con personas involucradas, siempre agarro mi péndulo. Ok, oye, aprendiendo con lo del péndulo. A ver, yo no sabía que esto iba a pasar hoy, ¿eh? A ver. Ok, a ver, sigue, péndulo. El péndulo, maravilloso instrumento, nos sirve para prácticamente todo. Y una de las cosas que uno siempre tiene que preguntar, por ejemplo, de repente van y me dicen, vale, quiero saber información de tal persona. O me ha tocado que me dicen, puedes mandarle sanación a esta persona, pero así como regalo silencioso. Yo tomo mi péndulo, pido por el nombre de la persona y pregunto si sus guías y maestros me autorizan para poder trabajar con esta persona. Por ejemplo, yo le tengo dicho a todos mis guías y maestros que sin mi autorización, por favor, nunca se haga nada ni en contra ni a favor mío, porque a veces las cosas buenas que dicen, uy, yo te mando puras cosas buenas. Hay que tener como cuidado. Entiendo, sí. Oye, qué buen consejo es ese, ¿eh? Es decir, bueno, para la gente que nos está viendo, obviamente yo contacto días antes a las personas que entrevisto y nos hemos puesto de acuerdo por aquí, Valentina y yo, para hacer algo conmigo. Y obviamente yo di el permiso exclusivo a Valentina para que pudiera checar algunas cosas, ¿eh? O sea, sí tuvo mi permiso y el día de hoy no le cambies de canal porque vamos a hacer algo interesante en unos momentos, ¿va? Han estado saliendo las redes aquí debajo de Valentina por si alguien quiere
contactarla, alguien quiere seguirla en sus redes sociales, bueno, han estado apareciendo aquí debajo para que vayan y le den like y compartan todo su contenido. Bueno, seguimos. Vale, cuéntanos. El péndulo, envías toda la energía positiva, cosas buenas, pero luego nos das este consejo. Bueno, yo lo tomé como un consejo de que tú proteges y dices, guías espirituales, por favor, que no se haga nada ni en contra ni a favor de mí sin mi autorización. Exacto, sin mi autorización explícita. Porque mira, si yo voy con una persona a pedir que le haga una sanación a Pepito, siempre es a Pepito, pero mis intenciones verdaderas no son tan buenas, la persona va a mandar también parte de la intencionalidad que uno tiene para con esa persona. Entonces, algo que aprendí en una de las entrevistas también que tuviste con la Bruja Suprema, las he visto fascinada, espero que ella vea este saludito porque es que me enamoré de ella en el buen sentido de la palabra, pero algo muy hermoso que aprendí de ella fue de comunicarse con tu ángel guardián. Porque claro, yo siempre hablaba de mis guías, de mis maestros, de mis ancestros, pero mi ángel también. Entonces yo siempre les hablo y siempre voy y me despierto y de repente hablo sola, me han pillado hablando, o sea, sola. Y siempre es como mi angelito Laudiá que está conmigo, protégeme, que nadie haga nada ni en contra ni a favor mío. Que todo lo que yo entregue sea lo que se me devuelva. Ahí también me puedo poner en aprietos porque si voy y me enojo con alguien... Claro, claro. Pero hablarles también a los guías espirituales, decirles, guías, ¿saben qué? Necesito una señal sobre tal cosa, ¿qué tengo que hacer? Y entregárselo, y hablar mucho con ellos, y pedirles la protección. Ellos están para eso, están para guiarnos, para cuidarnos, para enseñarnos, y a veces también para darnos Ok, sí, entiendo. tatequeto. Ajá, sí. Ok, es que son eso, son guías, pero a veces también son... ya ves que les dicen ángeles de la guarda, es decir, son guardias. Entonces, de cierta forma, nos tienen que cuidar y a veces para cuidarnos, tú, por ejemplo, bueno, yo soy padre y a veces para cuidar a mis niños les tengo que dar un zape por ahí. Oye, cuidado, ¿no? Claro, es que es necesario. De hecho, yo también tengo yo tengo como el extra que me cuida, que es mi papá. Mi papá falleció hace unos años, pero yo como que hablo con él, pero como que lo molesto. Porque mi papá, cuando yo era chica, se separó de mi mamá y no tuvimos mucho contacto con él. Ok. Fue como de cierto, yo digo que fui medio abandonada. Es como la parte afectiva por él nunca estuvo. Cuando él falleció, yo le dije, ya, ahora me las pagas todas. Así que... encomendadísima. También uno lo puede hacer con los abuelos, con los papás o incluso con amigos que hayan fallecido. Uno les puede pedir protección, les puede pedir guía. Y sobre todo, por ejemplo, al angelito de la guarda, que yo voy y le digo, pucha, ahora acá en Chile por lo menos se oscurece muy temprano, a las 6 de la tarde está más o menos oscuro. Y yo soy cobarde, me da miedo estar por la calle medio oscura. Y yo empiezo, Laudia, aquí, papá, acá, maestros acá y guías acá. Como un escuadrón espiritual cuidando. Y uno lo puede pedir en cualquier situación. ¿Cómo? A ver, espérame, porque esto seguramente le interesa a todo el mundo, al menos aquí en México, gran parte de Estados Unidos y Centroamérica. Tenemos la tradición esta de que fallece un ser querido nuestro y sí, lo invocamos y le pedimos protección o le decimos a su madre o a su hermana o a sus hijos, no te preocupes, esta persona te está cuidando desde el más allá. Siempre hemos tenido esa creencia y se vale. Hay mucha información antigua al respecto que seguramente he expuesto en este canal y seguramente voy a traer más, pero quiero aprovechar que tenemos a una medium excelente con nosotros el día de hoy, Valentina, y quiero que nos digas cómo es que invocas o evocas o llamas o pides estas protecciones. ¿Cómo es que te pones ahí a tu escuadrón espiritual de guaruras? Puede que decepcione a la gente,
perdón si es así, pero simplemente es como si yo quiero ahora mismo, voy y les digo, papá, necesito tu compañía ahora aquí porque tengo miedo. Angelito, necesito que me guíes acá porque tengo esta duda. Hablarles, o el simple hecho de imaginártelos. Uno como que se los imagina cuando vas por la calle y uno se imagina, no sé qué, es una estrella de cine, una estrella de rock, ahí toda famosa, Ok. con esa misma intensidad, uno se los imagina al lado y uno les pone la forma que quiera. Si yo quiero poner a mis guardias, por ejemplo, a mis guardianes o a mis guías con forma de, no sé, de osito, yo me imagino mis dos ositos al lado, porque yo siempre me imagino que son dos, no sé por qué, eso es algo personal, pero y sentirse protegida y decir, ok, acá están. O por ejemplo, en ocasiones en donde yo he dicho, tengo miedo, porque he tenido algunas experiencias en donde estúpidamente uno de repente cuando es joven se expone a tonteras. Y he tenido miedo y yo como, papá, tus brazos aquí, tus manos aquí, necesito que me guíes. Y sentirla y decir, ok, y ahí están. Es el tema como cuando uno dice con la ley de la atracción, es que tienes que sentirlo. Es lo Ok, mismo. sí, aprender a sentir, claro, estoy de acuerdo. Aprender a Pero, sentir, claro. a ver, espérame, es que yo, por ejemplo, yo hago cosas antes de un video, antes yo me preparo, tengo mi forma y sí, sí tiene que ver mucho con sentirlo. Desarrollar ese sentir es el problema para muchas personas. ¿Cómo hago para sentirlo? Es la pregunta que muchos se hacen. Y yo lo sé porque yo mucho tiempo me la hice. Yo no sabía cómo hablar con Dios, yo no sabía cómo contactar con algún ser espiritual, que digo, no soy medium, pero ahora Pero ya puede tengo, serlo. tengo una noción. Ajá. Tengo nociones y ya sé cómo conectarme, digamos, con este mundo espiritual. Yo ya lo sé. Pero es cierto lo que tú dices. Se trata mucho de sentirlo, es como un instinto, como algo que no puedes explicar científicamente, pero como lo sientes, sabes que existe. Entonces, yo quiero preguntarte a ti, ¿tienes algo que hagas físicamente? Es decir, sí, suena muy sencillo, pero yo te creo que lo es. Yo, por ejemplo, cuando quiero conectar, yo pongo mis manos así, mira, y cierro mis ojos y me imagino, como tú dices, yo hago una especie de proyección astral y yo salgo de mi cuerpo, todo con la imaginación, y voy a este mundo espiritual y entonces es donde hablo con Dios, donde puedo hablar con los ángeles, donde puedo pedir favores. Cada vez que yo salgo de mi casa, hago esto y les digo a los ángeles, les pido de favor que cuiden mi casa, que resguarden a mis hijos, a mi familia y cuiden mi camino. Siempre lo hago, siempre. Y lo hago exactamente como tú me estás diciendo. Y tú sabes muy bien que nunca tú y yo hablamos de esto. Entonces, yo quiero saber qué hace Valentina Ferumar físicamente hablando cuando conecta. Lo que yo ocupo mucho es el tema de la meditación. A través de una meditación, cuando de repente, no sé, necesito una guía para entender algún problema, como por qué me está pasando esto, ocupo mucho la meditación. La meditación, lo que yo hago más que nada es sentarse, todo puede ser con las manos en forma de recibir. Si yo estoy pidiendo respuestas, pongo las manos en forma de recibir, apoyadas en los muslos. Otra cosa que yo hago mucho también es prender velitas chiquititas, y yo siempre voy y digo, ya, esto es para mis guías porque, bueno, cada vez que los necesito están acá, cada vez que me acompañan, a mis angelitos, y les prendo velitas o converso mucho con ellos también. No soy muy ritualística en general, porque yo he tratado de poner mi forma de ser, mi personalidad en esto. Yo, si me ves, o sea, yo soy como súper dicharachera. De hecho, yo cuando le hablo a mi angelito voy y le digo, voy, me siento y empiezo, oye, Laudia, ¿sabís qué? Yo sé que tú lo viste, pero hoy día cuando me fui en la micro, oye, vi un chiquillo que me guiñó el ojito, pero no me atreví a hablarle. Soy como Ok, muy así. ok, ya No sí soy te tan entiendo, sí te ritualística, entiendo, sí te entiendo. pero se pueden hacer formas, o sea, como uno más lo siente, en el sentido de que a mí siempre me dicen, ay, pero ¿cómo conecto? Trata de tener la sensación, por ejemplo, de estar en tu casa y de repente decir, ya, mamá, ven, conversemos. Y tú tienes a tu mamá sentada y todo, y tienes como una sensación, tratar de replicar esa sensación. Es un poco confuso de explicar,
pero después uno como que va asimilando esa sensación de compañía física, la vas asimilando con el mundo espiritual y tú dices, ya, sí, ahora sí están aquí conmigo. Sí, con la práctica va saliendo todo eso, claro. Sí, sí, es como cuando uno era niño y hablabas con el amigo imaginario. Uno se imaginaba al amigo imaginario ahí. ¿Y cómo sabemos nosotros si no era Sí, nuestro angelito? totalmente, totalmente. Y te hablaba, o sea, y no estabas loco. Exacto. Entonces, bueno, es muy interesante todo esto. Y seguro que si, no sé, nos sentáramos por ahí a platicar acerca de todo esto, tardaríamos horas, horas y horas y horas hablando tan solo de estos temas. Pero tengo que pensar en mi audiencia. Y yo sé que lo están pidiendo. Antes les he dicho que yo te di permiso a ti para ciertas cosas. Entonces este momento se va acercando. Se va acercando. Yo quisiera que nos ayudaras antes tú, Valentina, a comprender un poco más por qué dices tú que cualquier persona puede desarrollar estas habilidades mediúmnicas. Tú tienes una dinámica que podemos hacer ahora mismo, ¿no? Por supuesto. Todos podemos llegar a desarrollar estas habilidades porque todos somos energía, todos somos un espíritu, todos tenemos parte física y parte espiritual. La cosa es saber ir y comprender, asimilar más que nada de que somos energía, de que somos seres espirituales. Y uno de repente dice, no, es que yo no nací con el don. No necesitas un don para esto, con el simple hecho de que hayas nacido, de que seas parte de este mundo, tú ya tienes el derecho, todo el derecho si tú quieres de compartir con este mundo espiritual. Ahora, para esto, para esta dinámica, voy a sacar mis cartitas del tarot, mis maravillosas cartitas de tarot. Voy a usar el tarot, el más conocido, el Rider-Waite. Ok. Son las cartas más clásicas. Un consejo para la gente que quiera decir, quiero desarrollar mi intuición. Se puede hacer con cartas de tarot, se puede hacer incluso con revistas, con una revista que uno tenga o con fotos. Yo voy a agarrar, por ejemplo, una carta al azar, una carta cualquiera, o puede ser una foto, lo que sea. Entonces uno la va a ver de espalda. La voy a mostrar de espalda aquí para ustedes. Uno la ve de espalda, trata de evitar ver la foto, la revista o lo que uno ponga. No la veo, no la veo, no la veo, pero trato de conectar con ella. Me concentro en la carta, digo ya, ¿qué sensación me da la carta? Por ejemplo, este que es tarot, ¿es un arcano mayor o un arcano menor? Si yo digo ya, me parece que es un arcano menor, ya. ¿De qué pinta es? ¿Es de los bastos, de los oros, de las copas, de las espadas? ¿De qué es? Entonces así uno va afinando y lo vas anotando al ladito. Ya, yo digo que es esto, esto, esto. Doy vuelta a la carta y digo, ya, esto está bien, esto está mal, se va desarrollando. Si esto fuera una fotografía, yo tomo la fotografía, la pongo de espalda y digo, ¿qué me llega de esta fotografía? ¿Es un paisaje? ¿Son personas? ¿Cuántas personas hay? ¿Qué está pasando en la fotografía? ¿Es una fiesta? ¿Es un matrimonio? ¿Es una cena familiar? ¿Es un retrato? ¿Qué me llega? ¿Qué colores me llegan? Me voy preguntando todo eso. ¿Qué sensación me causa la fotografía? Porque quizás me cause pena. ¿Cómo sabemos si es una foto que quizás es una foto post-mortem de las antiguas y quizás una persona fallecida? O no, mira, ¿sabes qué? Siento que es como fiesta, pero de cumpleaños. Y después uno ve la foto y era el cumpleaños del tío hace 10 años atrás, que estaban celebrando. Así uno lo puede. Esto es un ejercicio que uno puede ir desarrollando la intuición. No sé si se entendió bien la dinámica. Sí, sí te entiendo la dinámica totalmente. Es que es lo mismo que acabamos de hablar, pero ahora aplicado, digamos, al tarot, a las cartas, ¿no? Pero también hablaste de una fotografía. Entonces, probablemente muchos de nosotros hemos tenido alguna vez algo con lo que estamos familiarizados. No tiene que ser tarot, no tiene que ser una fotografía, tiene a lo mejor algo que te guste. A lo mejor el péndulo, a lo mejor a cualquier tipo de radiestesia, a lo mejor, no sé, te pones a leer runas, a lo mejor Claro. con cualquier otra cosa, pero la dinámica va a ser la misma. Intenta
comenzar a desarrollar tu intuición. Y fíjate que acabas de meter el método científico en esta sesión, Valentina. Porque el método científico se puede basar en la prueba y el error. Y es lo que tú nos estás sugiriendo. Utiliza esta parte del método científico de prueba y error para que comiences a practicar. Y a lo mejor al principio vamos a tener muchos errores, pero va a haber de pronto un momento en el que vamos a tener más aciertos, la mitad de aciertos y la mitad de errores. Y es cuando vas a decir, espera, a lo mejor sí hay algo. Y si continúas haciéndolo, a lo mejor puede que desarrolles algo y aciertes el 90% de las veces y te hagas mejor medium que Valentina. Claro, entonces es increíble, fíjate lo que ha salido de esto, porque estamos hablando mucho de la intuición. Entonces no es algo que vaya a ser precisamente al azar, o si es al azar, es tu azar. Es decir, como es tu intuición y eres tú quien está manejando todo esto, lo que pase, sea lo que sea, va a venir de ti. O sea, no va a venir de otra persona, no va a venir de un volado, no va a venir no, va a venir de ti. Si es mentira o es verdad. Claro, eres tú quien lo está haciendo, y si le echas, digamos, todas esas partes, le avientas la espiritualidad, le avientas la emoción, el sentimiento, la disciplina, el esfuerzo, la constancia, le pones todo eso, seguro que sale algo, ¿eh? Y yo ahora que estoy practicando con el péndulo, la gente que me sigue en Telegram ya sabe, ya vio mis péndulos y todo, yo ya me los compré y he estado por ahí. De hecho, aquí detrás, en mi librero, tengo mi libro de péndulo que me leo de repente. Y la gente que me sigue en Telegram va viendo los avances que voy teniendo y fíjate, voy a aplicar esto que me estás diciendo, Valentina. Gracias. No, un placer y espero de que este mismo ejercicio lo pueda hacer la gente en sus casas, porque muchas veces dicen, es que no sé cómo desarrollar mi intuición. Es como jugar a las adivinanzas en el fondo, pero no tan a las adivinanzas, sino que es aprender a leer y a no poner en duda eso que nos viene de acá adentro, que uno dice, no sé por qué siento esto. Entonces después, claro, te das cuenta de que estás al frente de una persona, como me ocurrió hace unos días atrás, fui a la casa de una amiga y algo me decía como las abuelas, flores, abuelas, flores, abuelas, flores. Yo ya no lo pongo en duda. Yo es como, oye, disculpa que te hago una pregunta, pero tú tienes una abuela fallecida que tiene que ver con las flores. Tenía una florería. Sí, de hecho vendía flores. Ok. Eso después uno no lo pone en duda. Aún hay veces que me da miedo, porque yo digo, ay, sí o no, qué vergüenza hacer el ridículo. Pero ya cuando uno va soltando la mano y vas confiando en que tu interior no te va a traicionar y no poner en duda lo que llegue. O sea, si de repente uno dice, es que me está llegando a la cabeza un pato azul. ¿Por qué un pato azul? Y es como... Okay. Y tú le dices, ¿qué tiene que ver un pato azul? Y de repente te dicen, efectivamente tenía un bote que tenía un pato de color azul. Y es como, ¿por qué lo dudas entonces? Ajá, Hazle caso, no dudes en ti. En eso está. Perfecto. Oye, Valentina, pues viene lo bueno. Bueno, para mí. Para mí viene lo bueno. Yo estoy seguro de que, pues obviamente, todos ustedes han estado disfrutando este video al máximo y poco a poco se han ido interesando en todo esto de la mediumnidad, del mundo espiritual. Valentina no solo es medium. Ya vimos que de repente le dicen bruja. Ya vimos que tiene por ahí detrás sus atrapasueños. Ya vimos que trae por ahí su blusa, su polo de tarot. Y bueno, ella practica realmente distintas mancias. Así es que quienes estén interesados en contactar con Valentina Frumar, en seguirla en sus redes sociales, por favor, aquí debajo han estado apareciendo sus redes sociales. Vayan, denle like, síganla y digan que van de parte del documentalista. Bueno, sigue. Yo, Valentina,
te hice, cuando yo te contacté, te dije, ¿sabes? Me gustaría que hiciéramos algo, pero grabarlo. O sea, no quiero contarle a mi audiencia. ¿Saben qué? Fui con una medium y me dijo esto y esto y esto otro y me dijo que el mundo se va a acabar tal día y tal. No. O sea, yo necesito, de verdad, poder mostrar algo en cámara, pues por lo que representa el documentalista, por lo que la gente quiere. Y afortunadamente, he dado contigo. He de decir, he de confesarte, que conozco muchas personas, sobre todo son mujeres casi siempre, que son mediums, o más bien dicen serlo, pero que cuando tú te acercas con estas personas, por alguna razón u otra, huyen, se esconden, no quieren salir en video, etcétera. Sin embargo, yo lo agradezco porque es como un filtro, ellos solitos se filtran, ¿no? Pero contigo la cosa fue diferente. Yo de pronto te conozco y me empiezas a contar algunas cosas, me empiezas a decir, te empiezo a preguntar, empiezo a estudiarte un poquito, a analizar tu forma de hablar, de escribir, de todo, de contar las cosas. Y digo, oye, estamos aquí con una persona que sí está diciéndome la verdad. Incluso yo sé que tenemos gente en el canal que es muy, muy, muy capaz, tiene ciertas habilidades. Y discúlpame que te lo diga, pero seguramente tus guardianes ya te lo dijeron. Y en todo el video yo he estado analizando tu lenguaje corporal y siempre me ha estado diciendo mi intuición que me estás diciendo la verdad. Entonces, tú me decías antes de empezar la entrevista que estabas un poquito nerviosa, ¿te acuerdas? Bueno, Muy pues nerviosa. como ya sé que me vas a decir algunas cosas y sé que me estás diciendo la verdad, ahora el nervioso soy yo. Entonces, venga, yo le pregunté algunas cosas, dijimos que íbamos a hacer una especie de sesión aquí con ella y yo no sé, o sea, ella a mí no me avisó de nada, yo no sé cómo está, qué va a pasar, no sé nada. O sea, se los juro por mis hijos que no sé qué va a decir ella, no sé nada. Esto es, o sea, de aquí en adelante es todo nuevo para mí. ¿Cómo empezamos? Valentina, ¿qué hago? ¿Cierro los ojos? ¿Qué? Mira, a través de lo que fueron los registros también, y algo que me llegó mucho de ti de inmediato, tú tienes un linaje femenino muy marcado en tu familia. Muchas mujeres, y me atrevería a decir de que incluso mujeres que de cierta forma son mágicas, y tienes desarrollado muy parte como la parte femenina que todos tenemos, hombres y mujeres, porque yo siento de que tú eres una persona que en algún tiempo como que se alejó de la parte espiritual, pero en el sentido de que era como cuando uno se aleja como por miedo, o de repente decir, yo soy intuitivo pero no lo reconozco. Me llegó mucho como un poquito eso de, ay, para allá la parte como de intuición y todo eso, no, como que no va mucho conmigo, entonces se alinean los caminos para que tú puedas de cierta forma entrar a este mundo como el documentalista. Siento que no fue un tema al azar, sino de que incluso puede venir de vidas pasadas. A mí me marcaron 3 vidas por lo menos, al menos 3. Una de ellas en donde no había mucho contacto, o sea, fue como una vida un poco vacía, un poco sin mucha proyección, sin mucho objetivo. Sin embargo, al traspasar una siguiente etapa, siempre has estado ligado como a lo que es la parte del conocimiento, pero del conocimiento espiritual, muy ligado a lo que es hoy en día lo que tú eres, es porque de cierta forma tuviste un corte en una vida pasada, como yo lo veía como cuando estaban los frailes, como no sé si eran un fraile, pero era como estas personas como espirituales, que no eran era como de iglesia, pero como los mormones cuando tienen a los misioneros, como que entregan conocimiento, como que entregaban palabras, de cierta forma un poco truncado. Vida actual, de cierta forma tú estás cumpliendo como un poquito con lo que quedó pendiente de antes, al ser un poquito resiliente, con poder seguir entregando información y todo, aprendiendo día a día, pero como que me marca mucho un corte en tu vida en donde tú como que tratabas de negar un poquito esta parte intuitiva tuya, pero que está muy arraigada en ti por tu linaje femenino. De hecho, me marcaba mucho la figura de una señora, de una mujer, pero que no era abuela, sino que yo la veo como quizás una tía abuela tuya. No sé si te hace como sentido
una tía abuela que la veo como que vivía en una parte muy seca. No sé si un desierto en específico, pero una parte muy seca. No sé si te hace sentido. Desafortunadamente, no, el contacto con mi familia materna, incluso paterna, no ha sido muy fuerte. Yo solamente conocí a mi abuela, paterna y a Ujú. mis bisabuelos paternos. Del lado materno no Perfecto. conocía a nadie. Ya. De chico estuve un poco con mi abuela, pero yo no la recuerdo. Entonces, no sé Mm. nada. No sé nada. Sin em- Absolutamente nada. bueno, hay quizá una parte, bueno, intentando encajarlo, pero esto ya sería algo sobreanalizado de mi parte, y es que Ujú. el linaje o la descendencia por parte de mi abuela materna viene de Sonora. Y Sonora es un lugar muy seco. Bueno, está el desierto de Sonora, entonces es un lugar muy Ah. seco. Hasta ahí es lo que más me atrevo a cuadrar. Habría que preguntarle a mi madre, que seguramente está viendo este video en este momento, y seguro que ella me dice algo, ¿va? Pero sigue, por favor. De hecho, siento, perdón, que por parte de esta señora, que no sé si ella, es que claro, ahí lo tendrías que averiguar, pero como que es parte de ella también era como trabajar un poco con la parte medicina, pero medicina más natural, como las brujas verdes que les dicen, que trabajan mucho con las flores, con las plantas. A ver, con respecto a tu familia, ¿tienes 2 hijos, 2 hijas, hijos, hijas? Dos hijos y una niña. 2 hijos y una niña. Ujú. Me marca algo de 2 niños. ¿A tu hija le gusta como esto de jugar a la profesora, como de enseñar o como que enseña cosas, que le gusta como enseñar algo? ¿Le gusta como, mira, esto es así y asá? Bueno, a ella le gusta, por ejemplo, jugar, ahora que me dices algo así, como a lo que, a la doctora, como que llega y te analiza y te cura como doctora. Eso es lo que más se me viene a la mente. Pero tú sabes que Ya. hoy en día los niños están con la tablet y los gadgets y todo esto, entonces, Ya, pero no. Mira, te voy a ser súper sincera, como para entregarte más información ahora, no sé si es porque estoy muy nerviosa, me siento un poquito bloqueada, sí, como para darte la información. Yo te dije de que no te iba a cuentear como decimos acá en Chile. claro. Porque yo cuando te di los registros me marcaba mucho de vidas pasadas que referían al tema de poder entregar enseñanza, pero eran enseñanzas siempre muy ligadas a la parte espiritual. Siempre estuviste muy ligado a la parte espiritual, salvo por una vida que fue la que me marcó, que era como una vida muy, como que se sentía vacía, como que fue una vida muy corta, muy precaria, muy vacía, que por algo que se tenía que llenar de cierta forma en una siguiente existencia. Pero si te soy súper sincera, como te dije, ahora, como de vida actual, no te puedo dar mucha información. No, no te Sin embargo, preocupes. lo voy a seguir trabajando, lo puedo seguir trabajando sin ningún problema. Pero no te voy a dar información o no te voy a decir cosas que no siento, que no me llegan, porque no, ahí sería No, irresponsable de mi claro, parte. no, y se agradece. No te preocupes. ¿Te acuerdas que tú me dijiste explícitamente que me querías preguntar si tenía algunas preguntas específicas para lo de los registros Ujú. akáshicos? Sí, Y yo te envié 3 preguntas. sí, ¿Sí recuerdas? ¿Podemos ver algo de eso? sí, por supuesto. Bueno, yo la primera pregunta, que las pensé mucho porque, o sea, yo pudiera haber preguntado cualquier otra cosa, no sé, quién va a ganar el mundial o algo así, pero, o Chile sea, no yo, va. Oh. yo dije, yo dije, o sea, algo tengo que sacar. Tengo que sacarle provecho, ¿no? O sea, si esto va a pasar realmente, bueno, no puedo arriesgarme a preguntar algo tonto o algo egoísta. Entonces, trate de formular las preguntas para poder yo manejar esta información que me des y poder sacar provecho para todos, para el canal, para todos ustedes que nos están viendo. Estoy leyéndote, o sea, yo me vine a mi Telegram de aquí, de mi pantalla, y estoy leyendo tal cual. Mi primer pregunta fue, si me
Oh, pero espérate, es que tengo que contarte una historia de algo que... Estaba hace tiempo yo eh, de estas veces, ¿no? Que te pones a cavilar, a pensar, estás por ahí recostado y dije, bueno, a ver, si los registros akáshicos pueden consultarse y a mí me encanta todo, o sea, me apasiona, lo que hago yo a mí me apasiona. Entonces yo dije, a lo mejor no me alcanza una vida para aprender todo lo que tengo que aprender. Estaría padre, chévere, que de pronto yo pudiera dejarme en este momento un mensaje en los registros akáshicos para que en mi siguiente vida, si yo llego a checar mis registros akáshicos, pueda yo decirme desde ahora, continúa haciendo lo que estás haciendo porque estás llegando a algo. Y dije, ¿cómo podría yo sembrar ese mensaje en los registros akáshicos? Me quedé pensando y dije, espera, ¿y qué tal que ya lo dejé? Y es en esta vida en la que lo tengo que checar. Y dije, órale, estaría interesante eso. Entonces se me vino por eso la primera pregunta y dije, si me he dejado en el pasado un mensaje, dime cuál es ese mensaje. Tan, tan, tan. Mira, esa pregunta yo la analicé bastante. De por sí, no es que hayas dejado el mensaje in situ como escrito o plasmado, así como yo de la siguiente vida, sino más bien era las ansias que tú tenías de poder compartir ciertas cosas de tu vida que llenaban tu vida. Por eso yo te hablaba de una vida en donde tú lo más probable es que hayas sido como una especie de misionero, se podría decir. Mira, déjame decirte algo con respecto a eso. Tú sabes, bueno, de cierta forma hiciste conexión con la Bruja Suprema, ¿no? Obviamente yo tengo contacto con ella y todo esto. Hemos estado realizando algunas cosas, pero digamos, hubo la necesidad de ponerme a prueba a mí para estas cosas que estamos haciendo, ¿no? He de decir que pasé la prueba. Pero también he de decir que cuando me dijiste eso, para pasar la prueba, la Bruja Suprema tuvo la necesidad de checar también algunas cosas en los registros akáshicos. Y tú no la conoces. No. Bueno, la conoces. Me encantaría. Pero no tienes contacto con ella. No. Y yo obviamente no hablé contigo antes de esto. Y lo mismo que tú me estás diciendo, de lo del fraile, del conocimiento y de todo esto, me lo dijo la Bruja serio? Suprema. Lo mismo. Te lo juro por mis hijos, que me dijo lo mismo. Ay, perdón. De verdad. Yo soy superior y me emocioné. No, de verdad, de verdad. O sea, ella me dijo, tú en una vida pasada fuiste una especie de escriba, como una especie de fraile que atesoraba el conocimiento, pero al mismo tiempo lo protegía, este conocimiento. Algunas cosas más, algunas cosas menos, pero o sea, no me sonó parecido, así como que no, me dijiste lo mismo, con tus propias, o sea, cada una con sus palabras, pero me dijeron lo mismo. ¿Qué probabilidad hay de que haya pasado eso? Yo creo que es muy remota esa probabilidad y no, yo no creo que haya sido por casualidad, se los juro a todas las personas que me están viendo. Eso que me acaba de decir Valentina y lo que me dijo la Bruja Suprema coincide aterradoramente. Y bueno, me puse más nervioso de lo que estaba. Bueno, ahí está. Luego te hice dije, bueno, yo quise hacer 3 preguntas, ¿no? O sea, yo hubiera podido hacer 1000, pero no quiero abusar tampoco de tu amabilidad. Y dije, bueno, sí tengo que dejar una pregunta así como que para mí, ¿no? Entonces, pero no me da pena, si es algo malo, no me da pena porque yo estoy aquí para, al menos es mi intención, tratar de comunicarles a ustedes y soy una especie de buscador de milagros, entonces no quiero esconder nada. Así es que la siguiente pregunta fue, ¿cuál es mi misión en mi actual vida? Tiene que ver mucho esa pregunta con lo que es quizás de repente el saber controlarse uno mismo, el saber encauzar bien las emociones, no sé si de repente eres como muy impulsivo o de repente como que muy gruñón o que de repente como que uno estalla así como que ¡ah! ¿Sí? Me llegaba una personalidad muy así explosiva
todo sí. Mira, Es parte de tu tarea. yo siento que tengo lo necesario, yo siempre lo he sentido, pero que de alguna forma me desespero muy fácil, sí soy muy impulsivo, o sea, yo no soy una persona que de pronto agarre una agenda y te diga, mira, vamos a vernos, vamos a hacer una entrevista el domingo, tal día, y que... No, o sea, te juro que cuando tú me dijiste que sí querías lo de la entrevista, yo te dije, yo decía, mañana hay que hacerla ya, rápido, a primera hora, o sea, yo soy así, pero yo entiendo, o sea, entiendo que debo controlarme y sí es un problema en mi vida, ese autocontrol que en muchas partes sí tengo ese autocontrol ya, pero en muchas otras más no lo tengo. Y ¿Y el sí, rencor? creo. ¿Cómo estamos con el rencor? Mira, Como de repente... yo solía ser muy rencoroso. Es más, todavía soy rencoroso. Es decir, sí acepto que soy humano y que de pronto pues me enojo con alguien y me imagino mil cosas. Pero luego, o sea, una cosa es que tú lo que imaginas y luego ya después te calmas y dices, a ver, espérate. Y entonces ya me voy controlando poco a poco y después ese rencor desaparece. Perdono, he aprendido a perdonar, he aprendido a soltar las cosas, he aprendido muchas cosas que, te soy sincero, batallaba yo mucho. Y aún todavía sé que si alguien llega y toca el nervio indicado, el nervio, yo siempre le he pedido a Dios, Dios mío, por favor, cuida de mí a mis enemigos. Porque si un día yo soy capaz, te juro que se acaba el mundo, o sea, no me quieren ver enojado. Entonces, sí, la verdad es de que se podría decir que sí soy muy rencoroso, pero afortunadamente lo he descubierto y he trabajado en ello, porque sé que el rencor, el odio, lo negativo, la venganza, todas esas cosas son cosas que te anclan a este mundo y que no te dejan elevarte espiritualmente hablando. Entonces que me digas que esa es mi misión en esta vida me suena bastante Es una de tus tareas. una de mis tareas, ¿ok? ¿Qué más? Es una de tus tareas porque quizás de repente al momento de poder ablandar esta parte tuya, el poder comprender bien la emoción, procesarla y todo, de repente uno dice, no, si yo ya no estoy enojado con tal persona, pero de repente uno se imagina ahí con ganas de ahorcarlo, pero a veces esa parte como dura que puedes tener, porque yo siento que eres una persona muy buena, pero que ha tenido que formarse una coraza, que ha tenido que enfrentar cosas, quizás temas personales, que has tenido que formar de cierta forma una coraza, y siento de que tu esposa ha ayudado mucho a ablandar esa coraza. Sí. Que ella ha sido como un apoyo bastante fundamental como para decirte, ya pasó. Eso ya pasó, sigamos adelante. Sí, en cierta forma sí. El poder ir desarrollando esta parte, como decir, ok, trabajo en mí para poder cumplir mi misión de, por ejemplo, tú lo que estás haciendo hoy día con el canal de YouTube, tómalo como, es como una continuación de lo que hiciste antes, en una vida pasada, pero ahora con YouTube, ahora más tecnológico. No escrito en una piedra o en un pergamino. Tú sigues con tu misión. Ya no se va a quemar en la biblioteca de Alejandría. Claro, ya por último no se va a quemar. La única opción es que, no sé, compren YouTube y lo extingan. Pero es difícil. Sí, claro. Tú estás siguiendo con tu legado. Y te juro que tengo un respaldo. No tengo un respaldo, tengo varios respaldos. Sí. Bueno, ¿quieres agregar? ¿Hay algo más con esta segunda pregunta? Yo creo que por ahí estamos. El tema de trabaja tu parte emocional para que puedas hacer más fácil aún el entregar tu mensaje. Ok. Y la tercera pregunta que hice, porque bueno, los registros akáshicos pues tienen que ver con uno, ¿no? Entonces tenía que basar todo en eso. ¿Hay algo que debas saber que esté en los registros akáshicos y que yo todavía no sé o no me he dado cuenta? A ver, cuando yo leí esa pregunta a mí me llegó una respuesta que es como, ya empezamos con el pájaro de mal agüero, pero te va a tocar el ser el fuerte en tu relación matrimonial. Ok. Te va a tocar ser muy fuerte en tu relación matrimonial, te va a tocar ser un gran soporte, te va a tocar ser un apoyo muy grande ahí
vas a tener que ser el fuerte de tu vida en familia. Vas a tener que ser fuerte. Ok. Si queremos lo editamos. Me dejas mucho a la imaginación, No, pero no te preocupes, no es nada que yo te diga así como cuídate porque mañana o en una semana. No, te va a tocar preparar un camino. Es un camino largo todavía, pero te va a tocar ser el sostenedor ahí. Ok. Fue lo primero que me llegó en esa oportunidad, porque yo tengo un revoltijo en este cuaderno. Oye, ¿puedes mostrar lo que está? Porque yo de repente veo que lees tus apuntes. ¿Podemos echarle un vistazo? ¿Acaso Sí. a lo que ves? No, mira, acá tengo esto escrito nomás, esto de acá. Ok. Tengo acá tu nombre. Aquí, ay, que acá justo, que tengo. Voy a tapar algunos nombres también porque me. Ok. No, si aquí tengo, es una agenda en donde. A ver, ¿dónde más tengo de esto acá? Espérame. Ay, que si te digo. Pero esto es lo que escribí por mientras ahora. Que yo también veo mucho mi cuaderno, mis apuntes, cosas así, pero los voy. Que el tuyo lo hice hace como unos días atrás, entonces igual me voy acordando. Ok, Porque lo tengo lo más probable en el cuadernito de allá. ok. Pero acá fui anotando un poquito con ahora. Ya. Oye, y quiero hacer otra dinámica yo en este momento. Y quisiera saber si en estos momentos, a ti, Valentina, como medium y con tus habilidades, te está llegando algo. ¿Te resuena el nombre Teresa dentro de tu genealogía o dentro de la gente que...? Teresa, no. No, entonces no. Mira, lo único que me puede llegar como de ti ahora es la misma señora que yo te hablaba, que vivía en un lugar muy seco. Que de hecho, es como hace días fue como lo que yo tenía más presente con respecto a ti, a tu gente en especial. Que era esta señora que vivía en la parte en una parte muy árida y que tenía que ver un poco con el tema de las curaciones a través de plantas, a través de cosas así. Ya, Era lo que más me llegaba de tu lado. Quisiera que intentáramos otra cosa, Valentina. No sé, yo entiendo que ya me has dicho que es difícil contactar con Michael Jackson, pero es que yo lo tengo que intentar. Muy bien. Y hay un par de personas que me gustaría, que quiero contactar, y si es posible, bueno, cada vez que yo vea la posibilidad, lo voy a intentar. Y hoy hay una posibilidad, bueno, al menos yo la veo. Y yo te había hablado de una de estas personas, pero yo no sé si esta persona está muerta. Lo más probable es que sí esté muerta. Es un investigador científico mexicano. Ha estado tomando un poco de fama últimamente en internet. Y tiene mucho que ver sus estudios con el tema espiritual y la mediumnidad y todo esto. Quisiera saber si en estos momentos pudiésemos contactar con el científico mexicano Jacobo Grinberg. ¿Él desapareció en Estados Unidos? Él desapareció en 1995, saliendo de su casa aquí en México. A mí, mira, lo que me llega de él es que es una persona que no está viva, es una persona fallecida. Una persona fallecida, pero yo siento que fue como más ¿por qué te pregunto? Porque me suena como a Estados Unidos, me suena más a Estados Unidos y algo de enterrar, algo de que estuviera como que lo enterraron, lo tiraron a una parte como muy desértica, muy enterrado, pero me sale de que, mira, lo que yo siento es que esta persona no está viva. ¿Pero crees que podamos contactar con él? ¿Con su espíritu, con un mensaje o algo? ¿Tú sabes información así como muy personal de él? No. Muy personal, no. Solo sé que tiene que ver, por ejemplo, algo con una chamana. A lo mejor pudieras hacer una conexión. Una chamana que era conocida como Pachita. Y ella tenía tremendas habilidades. Mira, te cuento un poco como para explicarte bien cómo funciona esto también. Al momento de hacer una conexión con una persona, ¿cómo sé que es la persona que yo estoy conectando? Porque me tiene que dar señales de vida. Señales de vida en el sentido de que conversar cosas que sean personales de él o de ella. Por ejemplo, te puede decir, tenía una casa en la playa que tenía las paredes azules y el techo de madera. Claro, entiendo.
o te comenta cosas, porque si yo voy, por ejemplo, voy y te digo, ya, contactemos con esta misma persona, Jacobo Greenberg, yo te puedo decir sí, pero por ejemplo, tú sabes si él, no sé, tenía un auto rojo con el cual una vez tuvo un accidente, no sé, como tirarte información. Tuvo Ya, un accidente pero es con que un amigo. esa es información que a lo mejor pues uno no puede tener. Sería más Claro, bien como hacer la canalización con un hermano, un hijo, qué sé yo, ¿no? O sea, de plano claro. una persona que sí era muy allegada a esta. Alguien que pueda confirmar información de él. Claro, 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 claro. Y por ejemplo, lo pudiéramos intentar con una persona que sí sé que está muerta, pero que murió bajo circunstancias extrañas. Ujú. Y yo no te hablé de él antes. Sí te hablé de Jacobo Greenberg. Y el hecho de que no me digas nada, de que seas honesta y todo esto antes de. Yo te hablé de él antes. Tú pudieras haber preparado algo, ¿no? Pero, pero lo has intentado y no ha salido nada. Entonces, eso me anima a seguir preguntando. Y quisiera preguntar acerca de un investigador puertorriqueño llamado Frank Suárez. Frank Suárez. ¿Tiene que ver algo la muerte de él con ahogamiento, estrangulamiento o algo como que corta el aire? Probablemente, pero, ¿sabes? No quise decirte nada. No, a lo mejor quise jugar con esto de que a lo mejor no lo conoces. Pero Frank Suárez se suicidó. Se tiró de ¿Ya? un balcón. Uy, Pero esa es la versión oficial. Nadie cree que Frank Suárez se suicidó. Todos creemos que lo suicidaron. Y se dice que Frank Suárez descubrió algo muy importante para poder combatir el cáncer. Estaba a punto de sacar su libro, donde venía estos conocimientos para la lucha contra el cáncer, y se suicidó. raro eso. Totalmente, totalmente raro. De esta persona, no, la verdad es que no lo conozco por nombre, no sé quién es. Perdón si es muy ignorante de mi parte, pero él, si tú me preguntas por él, me da la sensación de ahorcamiento, de cortar el aire. Bueno, pues es que yo no lo sé, pero pudo haber sido posible porque, o sea, si alguien tuvo algo que ver con su muerte, a lo mejor esa fue la forma, ¿no? Y luego quizá lo arrojaron por... ¿Quién sabe? Yo lo que quisiera saber es, bueno, pues si se pudiera contactar con él y esto, ¿no? Para... Realmente lo que me importaba son los conocimientos. Y seguramente si Frank Suárez me está escuchando en estos momentos, en algún plano existencial, fíjate que yo no lo conocí en persona. Yo no lo conocí. Yo simplemente lo seguía. Yo seguía su canal y me gustaba mucho la forma en que explicaba las cosas y todo. Y cuando me entero de su muerte, lo sentí. O sea, yo sentí que el mundo había perdido a una persona importante. Y hasta mi esposa se me quedaba viendo así como que, ¿qué onda con este hombre? O sea, ¿por qué estás así? O sea, ¿de verdad sí te afectó? Y yo, pues mira, es que no es que me haya afectado, es que te lo juro que el mundo acaba de perder a una persona muy importante. Seguramente tú y muchos de aquí ya lo conocen, que nos están viendo, saben quién es Frank Suárez. Y seguro que tú, terminando esta entrevista, vas a ponerte a ver quién fue Frank Suárez. Sí, Y su canal sigue activo en YouTube. Su familia lo lo sigue mantuvo. manejando y todo, lo mantuvo y todo. Están sus videos y todo. Y tú lo vas a ver. Y vas a decir, esta persona no se suicidó. Esta persona no se suicidó. Es imposible. O sea, no. En fin, pues nada. Yo sigo intentando. Y te agradezco la honestidad y el respeto y el profesionalismo con el que has manejado todo esto. Quisiera, ya para finalizar la entrevista contigo, Valentina, ¿tienes algo que expresar? ¿Quisieras decirnos algo? ¿Te ha llegado algo para decir durante estos momentos? ¿Hay algo que Valentina Frumar quiera comunicarle a la audiencia? No tengamos miedo de repente a experimentar este mundo espiritual. Mucha gente le tiene miedo, mucha gente prefiere hacer risa, mofa
o simplemente alejarse por miedo. Seamos perceptivos a nuestro alrededor, comuniquémonos con nuestros guías, comuniquémonos con nuestros ángeles y seamos conscientes de que somos capaces, como seres humanos, somos capaces de todo. Tratar de salirse un poquito del concepto los grandes y como la teoría Illuminati que nos tienen controlados, tratar de salir de esos cánones. Seamos conscientes de que todos somos, por ser seres humanos, seres espirituales, seres que somos capaces de todo, que somos capaces de entregar mucho en esta vida, que somos capaces de cumplir nuestras metas y nuestros sueños solamente por el hecho de que nacimos, tenemos un cuerpo, una mente que es poderosa, es poderosísima. Y espero de que todos seamos también capaces de entregar todo lo que queremos recibir, que es lo más importante. Si uno quiere recibir amor, entreguemos amor y tratemos de tener un mundo más afable, más bonito, más espiritual y más entregado a lo que somos seres, somos todos iguales, todos sentimos, todos pensamos, todos amamos, todos tenemos de todo, así que eso más que nada, un mensaje así como bien, bien feliz y bien esperanzador para todos que desarrollamos nuestras habilidades como las grandes personas que todos somos. Perfecto. Muchas gracias. Amigos, ya saben, quienes quieran contactar con Valentina Frumar, han estado saliendo sus redes a través de todo el video aquí en la parte de abajo. Vayan, denle like, síganla y digan que van de parte del documentalista. Seguro que les va a encantar todo el material que tiene para compartir. Yo soy el documentalista y esto fue Entrevista con una medium, Valentina Frumar. Gracias y hasta la próxima.